El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Todos los recaudadores y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían: este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame la parte de la herencia que me pertenece. Él les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinaje. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en esa tierra y empezó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país, que lo mandó a sus campos a cuidar marranos. Y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi papá tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Voy a volver a donde mi papá y le diré: papá, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y efectivamente emprendió el viaje y se fue a donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió. Corrió y lo recibió con abrazos y besos. El hijo empezó a decir: papá, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus sirvientes: rápido, saquen la mejor ropa y vístanlo con ella. Póngale un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cerca ya de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué era eso. Él le dijo: volvió tu hermano y tu padre mandó matar el novillo más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se puso furioso y no quería entrar. El padre salió y empezó a rogarle que entrara. Pero él replicó: fíjate cuántos años que estoy sirviendo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Pero apenas llega este hijo tuyo, que derrochó sus bienes con mujeres de mala vida, para él sí mandas matar el novillo más gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Voy a detenerme
en este momento en la segunda lectura y en el texto del Evangelio. Miren, en esta lectura que el apóstol Pablo nos presenta, tenemos palabras muy sencillas, pero muy densas, que implican nuestro ser. Miren cómo empieza el apóstol: el que está unido a Cristo. ¿Dónde uno se une a Cristo? ¿Dónde? En el sacramento del bautismo. Ya en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 1, Pablo lo ha expresado. Entonces, el que está unido a Cristo, en otras palabras, el que es cristiano, es como una nueva criatura. ¿Ven? Entonces miren, aquí el apóstol Pablo, en palabras muy sencillas, presenta la densidad de lo que implica ser cristiano. Por tanto, aquí el apóstol está hablando del ser nuestro, lo que nosotros somos. Y ser cristianos no es andar con una Biblia debajo del brazo y decir yo soy cristiano. No, implica el ser, y en ese ser se dan cosas nuevas. Por tanto, el cristiano es una persona cuya vida ha sido transformada por la persona de Jesús. Y no podemos concebir entonces un cristiano que ande en mentiras, que engañe, que haga trampa, que sea infiel, etcétera, etcétera. Porque hay una nueva manera de ser para aquel que está unido a Jesús. Y para ese que está unido a Jesús, lo antiguo ha pasado y todo ahora es nuevo. Pero viene una cosa bastante interesante. ¿Cómo viene eso nuevo? Si ya en el bautismo nosotros somos hijos de Dios y nuestro ser se hace al ser de Dios, pero en ese caminar sabemos que uno peca. ¿Qué pasa entonces? Y el apóstol Pablo va a dar la respuesta. Dice: lo antiguo ha pasado, quedó superado, todo ahora es nuevo. Y todo es obra de Dios. ¿Es obra de quién? De Dios. Y cuando Pablo habla de Dios es para hacer referencia ¿a quién? Al Padre Celestial. Dice, y todo es obra de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Todo es obra ¿de quién? De Dios. Y Él, el Padre Celestial, nos ha reconciliado por medio ¿de quién? Oiga, esto es interesante. Él nos ha reconciliado por medio de Cristo. Más aún, ¿qué dice? Y nos encomendó, nos encargó, nos delegó, nos autorizó. ¿A qué? A que nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación. Oiga, entonces esto nos quiere decir, porque hay algunas personas que dicen, vea, es que yo me voy a mi cuarto solito y allá le digo al Señor mis pecados y le digo todo lo que estoy sintiendo, todo lo malo que he hecho y listo. Ah, pues así es muy fácil. Así es muy fácil. Pablo hoy nos presenta otra cosa. Presenta que Pablo, junto con los otros apóstoles, han sido hechos ministros ¿de qué? ¿De qué? Por favor, miren lo que está allí. Pablo y los otros apóstoles han sido hechos ministros ¿de qué? Miren allí la hojita. ¿De la qué? Pues mira, porque si les da pereza traer la Biblia, ahora les da pereza abrir la hojita. ¿Ha sido ministro de qué? Pablo y los otros apóstoles han sido hechos ministros de qué? De la reconciliación. Es que mire, está claro. Está claro, miren.
Pablo y los apóstoles han sido hechos ministros de la reconciliación. O sea que es válido eso de que yo me voy a mi cuarto solito y me confieso. Pues yo no sé si ustedes ven claro como yo aquí lo veo. Y yo no sé si mis hermanos esperados, porque así los llamo, porque yo creo que si ellos leen la palabra y la leen toda, ellos tendrán que volver. Porque la palabra no puede engañar, ni ellos se pueden dejar engañar. ¿Ve? Dice claramente, porque es Dios el que en Cristo reconcilia consigo al mundo entero. Y dice también, y todo es obra de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. ¿Ven? Qué interesante es eso. Qué interesante es eso. Es que miren, muchas veces uno encuentra personas que le dicen a uno, oiga, pues yo, ¿para qué me confieso con otro hombre que es igual de pecador que yo? Y hasta peor. Pero resulta que esas son excusas. Porque yo podría decir, ¿yo para qué voy a del médico si él también se enferma? Pues sí. O yo para qué voy a del médico sabiendo que él también se va a morir. Pues sí. Son excusas para uno no acercarse y desvelar el corazón. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene una caparazón en su corazón. Y es que a uno confesarse con otra persona, pues a uno le da vergüenza, ¿o no? ¿Y saben qué dice el Papa? Pidamos el don de la vergüenza. Dice el Papa, pidamos el don de la vergüenza. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos reconocer nuestros pecados y nos duela el mal que hacemos. Y dice el Papa, en este librito que ya se les he recomendado, el Papa dice, pidan el don de la vergüenza. Así, dándonos vergüenza, nos da pena delante de Dios estar haciendo el mal. Pero nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Señor, uno leyendo 20:19 del Evangelio de Juan, uno decía, Señor, ¿usted está bien de la cabeza? Porque es que usted le dijo a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Usted está bien de la cabeza, Señor? Porque Pedro no fue el que lo negó, y los otros no lo dejaron solo a usted cuando estaba en la cruz. ¿Cómo así, Señor? Pero es verdad. Y Pablo lo ha captado así, porque dice, y el Señor nos encargó a nosotros ser ministros de la reconciliación. Y el Papa en este libro nos dice, hombre, que yo delante de otra persona le coloque mi vida, para que esa persona pueda orientármela y que en nombre de Dios me pueda dar su perdón. Pero a veces nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Ven? Y continúa el apóstol Pablo diciendo, somos pues delegados, embajadores, representantes de Cristo, y es Dios mismo quien a través de nosotros les hace esta invitación. En nombre de Cristo les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. Es una súplica del apóstol. Déjense reconciliar con Dios. La otra vez me encontré una señora y se fue a confesar. Le dije, Ave María Purísima. Me responde ella, sin pecado concebida, María Santísima. Le dije, bueno, dice, padre, es que hace 25 años no me confieso. Bien. ¿Y cuáles son sus pecados?
Padre, ¿sabe? Yo creo que no tengo pecados. Yo, bueno, pues si usted no cree. Ven, nosotros muchas veces llevamos tanto tiempo sin confesarnos y muchas veces el corazón se puede endurecer. Y claro, cuando el corazón se endurece, se vuelve insensible. Yo recomiendo que más o menos nos confesemos cada 2, 3 o 4 meses. La iglesia en un momento nos dijo, bueno, al menos una vez al año. Hay algunos que lo han tomado muy en serio, cada vez al año aparecen por allá y otros que ni aparecen. Pero el estar frecuentando el sacramento nos va ayudando a nosotros a hacernos sensibles cada vez más al amor de Dios. Y cuando uno va siendo sensible al amor de Dios, va reconociendo cada vez más su fragilidad, pero va reconociendo también su necesidad de Dios y por eso se acerca más a Él. Por eso los santos con frecuencia se confesaban, porque ellos veían que su vida era frágil y que solamente podían encontrar el sentido y la fortaleza en Dios, y por eso se confesaban con frecuencia. Y encuentra uno a veces personas que salen de la casa, azotan la puerta, han tratado a la esposa o al esposo como han querido, les han hecho botar lágrimas, se encuentran la gente en el camino, no saludan, arrogante, prepotente, orgulloso, y tranquilamente, o a la misa o al culto, como si nada hubiese pasado. ¡Hombre! ¿Cómo es tan duro y no es sensible a ese dolor que ha hecho a los demás? Si ha hecho botar lágrimas a su esposa o a su esposo, ¿cómo tan campantemente viene? Como si nada hubiese pasado. No. Reconcíliense. Por eso la semana pasada el Papa nos decía, corruptos no, pecadores sí. Y el pecador sabe que tiene fragilidad y por eso se confiesa. El corrupto cree que nada ha pasado y que todo está bien y que todas las cosas siguen perfectos, pero no es capaz de ser sensible ante el dolor de las personas. No, nosotros no podemos seguir de esa manera. Vamos manejando, mentamos la madre, le quitamos aquí al otro. Hombre, entonces, hagamos ochas y panochas, que eso sigue así igual. No, las cosas tienen que ser diferentes. No podemos causar dolor y luego seguir tranquilos, como si nada hubiese pasado. En nombre de Cristo, les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. Miren, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, siempre. Y nos recuerda el Papa, somos nosotros los que no nos acercamos a recibir su perdón. Dios está allí. Inclusive, podríamos decir que antes de que yo me acerque, Dios ya me ha perdonado. Yo no necesito a veces decir muchas palabras, sino abrir mi corazón y decirle, vea, esta es mi vida. He sufrido con ella, he hecho sufrir a otros, pero no quiero seguir así. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguir así y tan campantemente? No, nuestra vida tiene que ser diferente. Pero se preguntaría uno, bueno, y si yo reconozco mi pecado, ¿cómo Dios se porta conmigo? ¿Cómo Dios es conmigo? Y ahí vamos a mirar la segunda lectura tomada del texto del Evangelio. Y ahí podemos detectar dos grandes grupos. Ayúdenme ustedes, por favor, ayúdenme a ver cuáles son los dos grandes grupos. Por una parte están los escribas y los fariseos, un primer grupo. Por otra parte, ¿quiénes están? Los recaudadores de impuestos y los pecadores, dos grupos bien determinados. Cada uno de estos grupos tiene una actitud de frente a Jesús. ¿Cuál es la actitud de los escribas y fariseos delante de Jesús?
¿Cuál es la actitud de ellos? ¿Qué hacen? Murmuran, critican. Murmuran y critican, ¿cierto? ¿Y cuál es la actitud de los pecadores y recaudadores de impuestos? ¿Cuál? Escuchar. Este verbo en el Evangelio de Lucas es muy importante, porque ya lo hemos escuchado 2 veces. El día del bautismo, cuando el Padre Celestial nos presentó a su Hijo y nos dijo, ¿qué cosa? Escúchenlo. Y en la transfiguración salió una voz de la nube y ¿qué dijo? Escúchenlo. O sea que este verbo es muy importante en Lucas, escuchar, que es colocarse en actitud de discípulo, es decir, es colocarse al lado de Jesús, y todo aquel que se encuentra con Jesús, su vida no puede seguir igual. Entonces, estas personas se acercan a Jesús a escucharlo, significa que su vida no va a seguir igual, va a tener un cambio, porque todo aquel que con corazón abierto se acerca a Jesús, su vida se transforma. Entonces miren, dice Jesús, un padre tenía 2 hijos. Inclusive podemos distinguir estos 2 hijos. El primer grupo, el de los escribas y fariseos, ¿con qué hijo lo podemos distinguir? ¿Con el menor o el mayor? ¿Menor o mayor? Con el mayor. ¿Y los pecadores y recaudadores con qué hijo? Con el menor, ¿cierto? Dice Jesús, un papá tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su papá, papá, dame la parte de la herencia que me pertenece. Esto es una cosa muy dura, porque pedir la herencia en vida del padre es decirle al papá, papá, sabe, muérete, muérete. Eso es lo que le está diciendo. La herencia no se pedía en vida, la herencia se pedía después de la muerte del papá. Entonces el hijo le está diciendo, papá, ¿sabe qué? Papá, muérase. Mire, el papá no le responde, hijo, no, sino que papá tranquilamente, de manera equitativa, reparte sus bienes y está calmado y sereno. Es que el papá sabe que dejar en la libertad es lo más propio. Y aunque el papá sufra por dentro porque su hijo se va, lo deja en libertad. Porque nunca un amor aprisionado es amor. Nunca un amor a la fuerza es amor. Es como si le dijeran a uno, mira, aquí te entrego esta cárcel y es de oro. Sí, pero es cárcel. Pero es de oro, es cárcel. Jamás. Jamás. Y entonces el hijo juntó todo lo que tenía, y bueno, esto está muy bueno, y se fue. Oiga, el hijo parece ser que no quería saber nada de su papá, porque yo recuerdo que los hijos, o a veces los papás, por no irse a la casa le dicen, mi hijo, pues si quiere construye arriba, y usted ahí vive, hace la parte de arriba, yo le ayudo y ahí se queda ahí, y está cerca de mí. Este dijo, no, yo me voy lejos, y se fue a un país lejano, es decir, no quería saber nada de su papá, se fue a un país lejano. Pero miren qué interesante es esto, qué interesante. Y lo interesante es que gracias a que uno pasa en ocasiones por necesidad, aprende a valorar las cosas. Gracias a que este muchacho pasó por necesidad, supo valorar lo que tenía con su papá. A veces uno cuando tiene todo, ni se acuerda de Dios. O a veces cuando los papás de manera desbordante le da todo a su hijo no valora nada, ni valora el esfuerzo de su papá. A veces es necesario pasar por necesidad, porque es la necesidad la que le ayuda a uno a descubrir qué es lo que tiene, quiénes están cerca de uno de verdad. Miren, nosotros tenemos a veces nuestros papás vivos, y a veces ni los llamamos, ni los saludamos, ni los vamos a visitar. Pero apenas nos dicen, vea, oiga, es que lo llamo para decir que su papá murió. ¿Cómo es mi papá? Ay, 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 mi papá, ay, murió, ay, mi papá, ay, 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 ay. Ahí sí, ahí sí, ahí sí botamos lágrimas. Y ahí sí mi papá por acá.
Ahí sí botamos lágrimas, pues, papá, y luego cuando está entrando, ay, papá, ay, yo quiero irme con él. Yo digo, yo empújelo, pero duro, duro, para que caiga ya también, para que sienta. ¿Ve? A veces uno necesita eso, porque uno tiene las cosas, tiene las personas, tiene su vida bien conformada, tiene su esposa o su esposo. ¿Qué va a hacer en otra parte, hombre? ¿Qué va a buscar en otro lado? ¿Qué? ¿Para sufrir y hacer sufrir a los demás? No, hombre. A veces uno necesita pasar por la necesidad para valorar. Por eso miren que la iglesia es sabia. Y la iglesia en este tiempo de Cuaresma nos ha pedido a nosotros 3 prácticas. ¿La recuerdan cuáles son? Oración, muy bien. Ayuno y abstinencia. Y la limosna. Y a veces nosotros pasamos por alto la abstinencia. No, eso ya dejar comer carne, que eso era antiguamente. No. Eso sigue vigente. Es que miren, es que cuando uno siente la necesidad, cuando uno siente un poco de hambre, uno sabe que es pasar hambre. ¿Para qué? Para que uno aprenda a saber que la otra persona está pasando hambre, hay que ayudarle a solucionar su problema. La iglesia es sabia en eso. Por eso nos pide en este tiempo de Cuaresma eso. Pero algunos dicen, no, eso era antes, eso los viejitos, padres viejitos eran los que vamos con los modernos. No, un momentico, no. Todavía esas prácticas siguen, por esa razón, para que nosotros tomemos conciencia de pasar por la necesidad. Hombre, si todos los días he tenido la oportunidad de comer carne, ¿por qué el viernes no dejo de comerla? ¿Para qué? Para que eso que voy a invertir en la carne, hombre, lo aporte a una familia que lo necesita. Es que eso no ha pasado de moda. ¿Ustedes creen que ha pasado de moda? No, la iglesia sigue insistiendo en ello. Pero es precisamente gracias a la necesidad donde uno se da cuenta de lo que ha tenido. Y este muchacho, en esa necesidad, miren lo que se da cuenta. Dice, entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y en el sentido bíblico, uno es aquello que come. O sea que la lejanía de su padre, ¿a dónde lo estaba llevando? A ser casi un animal, porque quería comer lo que comen los animales, los marranos. Miren hasta dónde se había degradado de la lejanía de su padre. Pero muchas veces uno necesita ser valiente y necesita tomar decisiones, aunque cueste. Y aunque lágrimas le ocasionen a uno, miren lo que hace este muchacho. Recapacitó y dijo, ¿cuántos trabajadores de mi papá, tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero no basta solamente tomar conciencia. Hay personas que se dicen, verdad, yo he hecho esto mal, he sido así con mi esposa o con mi esposo, he sido así con mis hijos, me he portado así en el trabajo, sí, pero ya. ¿Y qué? No, ya. No, es necesario emprender el camino de regreso. No solamente es necesario tomar conciencia, sino emprender el camino. Y aunque cueste, es necesario emprender el camino. Y muchos no quieren caminar, se quedan allí. ¿Por qué? Sabiendo que el Padre tiene las manos abiertas. Dice el Papa, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dios siempre está dispuesto. Siempre Dios está dispuesto. Y entonces dice este joven, voy a volver a donde mi papá y le diré, papá, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice el texto, y efectivamente emprendió el viaje, es decir, no fue broma, porque hay muchos que saben lo que está pasando. Vea, yo me he encontrado con algunos muchachos que están en el problema de la droga,
Y le digo, bueno, ¿y qué? No, padre, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Y qué? No, padre, yo soy consciente, ¿pero qué? Es necesario tomar conciencia y emprender el camino. Y emprender el camino muchas veces implica deje esas amistades, deje de frecuentar ese mismo lugar y haga nuevas relaciones. Eso te va a costar, claro, porque posiblemente era un momento en que tú tenías de encuentro y te valoraban y te apreciaban allí, pero te perjudicaban. Por eso ahora en la comunión vamos a cantar, esos supuestos amigos no son amigos. Un amigo que te lleva al mal no es amigo. Es otra cosa, pero no es tu amigo. Y entonces emprende el camino de viaje. Y se fue a donde su papá. Cuando todavía estaba lejos, su papá lo divisó y se conmovió. Oiga, ¿cómo estaba el papá? El papá estaba así. Estaba esperando a que su hijo llegara. Él estaba, porque para él era más interesante su hijo. Él estaba esperando, porque dice el texto que apenas lo vio, se conmovió, corrió y lo recibió con abrazos y besos. Y le dijo, el hijo le dijo, va a cumplir lo que había dicho. Miren, interesante esto. Va a cumplir lo que había prometido. Papá, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco que me llamen. El papá no le importó eso. Papá, no. Ay, rápido, por favor, madre, venga, tráiganle ropa, por favor, el anillo, los zapatos, venga, rápido. Papá no le interesa escuchar eso. Miren, cuando uno está arrepentido de verdad, a nuestro Dios no le interesan las palabras que empleemos. A nuestro Dios le interesa en nuestro corazón. Y por eso, cuando una persona está arrepentida y viene ante el ministro, que es el sacerdote, y abre su corazón, el Señor ya, antes de que se siente, le ha perdonado. Pero le confirma el perdón a través del ministro. Y necesita ser confirmado a través del ministro que le ha perdonado los pecados. Pero Dios está dispuesto siempre a perdonar. Y miren lo que hace el papá. Le dicen, por favor, tráigale un vestido nuevo, tráigale el anillo y la sandalia. El anillo era muy importante porque con el anillo se firmaban de nuevo los documentos. Un pequeño ejemplo, es como si ustedes le dieran a su hijo una tarjeta de débito de 5 millones. Él se la malgastó y cuando regrese usted le dice, vea, mi hijo, aquí está la tarjeta de nuevo. Eso es lo que significa el anillo. Le está diciendo, hijo, de nuevo tú eres mi hijo. Yo te reconozco como hijo. Y entonces dice el texto que el hijo mayor estaba en el campo y apenas vio eso. Hey, ¿qué es lo que está pasando allá? Tu hermano. ¿Qué? Tu hermano. Y el papá sale y le dijo, el hijo mayor dice, no quiero entrar. Hijo, camine. Ya le dije que no. Hijo, ya le dije que no. El papá sigue insistiendo. Pero es este hermano mayor el que no quiere reconocer a su hermano. Oiga, qué duro. Y qué duro para el papá también escuchar estas palabras del hermano mayor. No lo quiere reconocer como hermano. A la vez que no lo quiere reconocer como hermano, también implica que no está queriendo reconocer a su papá como papá. Porque resulta que si él es el papá de este es su hermano, pero este no lo quiere reconocer como hermano, por tanto le está diciendo, usted tampoco es mi papá. Este es más duro. El otro lo comprobó, estaba morrongo. Y uno creía que había hecho las cosas bien, pero miren el comportamiento de este hermano mayor. A veces nos pasa así también. ¿Cuántas personas se están volviendo a Dios y nosotros somos los que le impedimos el paso? Somos los que lo criticamos. Y miren lo que hacemos. Nos enojamos. ¿Ven? Este se había alejado realmente de su papá porque no había reconocido a su hermano. Su hermano menor lo reconocía, pero el hermano mayor no lo quiso reconocer.
Pero miren lo que dice al final. Dice, a mí nunca me das nada. ¿Qué significa eso? Que el hermano mayor nunca había descubierto que su papá era su papá, sino que había descubierto de este señor que era un patrón. Y cuando había descubierto eso, que era un patrón, todo lo había hecho por cumplimiento. Cumplo y miento. Nunca había visto a su papá como papá, porque ya al principio había dicho que repartió la herencia. Pero este dijo, a mí nunca me das nada. ¿Ven? Eso es lo duro. También otro dolor para el papá, porque nunca este hermano mayor supo descubrirlo como papá. En la entrevista que le hacen al Papa Francisco, a un grupo de niños, hace algunos años, en un colegio del norte de Italia, un profesor de religión explicó en sus clases la parábola del hijo pródigo y después pidió a los chicos que escribieran un texto reescribiendo la historia que acababan de escuchar. El final escogido por la inmensa mayoría de los alumnos fue este. El padre recibe al hijo pródigo, lo castiga severamente y lo obliga a vivir con sus siervos. Así, éste aprende a no despilfarrar todas las riquezas de la familia. ¿Ven? Y entonces el Papa Francisco dice, precisamente porque existe en el mundo el pecado, precisamente porque nuestra naturaleza humana está herida por el pecado original, Dios, que ha entregado a su Hijo por nosotros, no puede más que revelarse como misericordia. Dios es un Padre premuroso, atento, dispuesto a acoger a cualquier persona que dé un paso adelante o que tenga el deseo de dar un paso hacia casa. Él está allí contemplando el horizonte, nos aguarda, nos está ya esperando. Ningún pecado humano, por muy grave que sea, puede prevalecer sobre la misericordia o limitarla. ¿Ven qué interesante? Esto significa entonces que nuestro Dios siempre, siempre está dispuesto a perdonarnos. Basta solamente con que queramos volver a casa y hagamos efectivo ese volver a casa. Amén.